Capítulo 10. La confesión de Henry Jekyll. He nacido en 1800, heredero de una gran fortuna y dotado de excelentes cualidades. Inclinado por naturaleza a la laboriosidad, ambicioso sobre todo por conseguir la estima de los mejores, de los más sabios entre mis semejantes. Todo parecía prometerme un futuro brillante y honrado. El peor de mis defectos era una cierta impaciente vivacidad, una inquieta alegría que muchos hubieran sido felices de poseer, pero que yo encontraba difícil de conciliar con mi prepotente deseo de ir siempre con la cabeza bien alta, exhibiendo en público un aspecto de particular seriedad. Así fue como empecé muy pronto a esconder mis gustos y que cuando, llegados los años de la reflexión, puesto a considerar mis progresos y mi posición en el mundo, me encontré ya encaminado en una vida de profundo doble. Muchos incluso se habrían vanagloriado de algunas ligerezas, de algunos desarreglos que yo, por la altura y ambiciosidad de mis miras, consideraba por el contrario una culpa, y escondía con vergüenza casi morbosa. Más que defectos graves fueron, por lo tanto, mis aspiraciones excesivas a hacer de mí lo que he sido, y separar en mí, más radicalmente que en otros, esas dos zonas del bien y del mal, que dividen y componen la doble naturaleza del hombre. Mi caso me ha llevado a reflexionar durante mucho tiempo y a fondo sobre esta dura ley de la vida, que está en el origen de la religión, y también, sin duda, entre las mayores fuentes de infelicidad. Por doble que fuera, no he sido nunca lo que se dice un hipócrita. Los dos lados de mi carácter estaban igualmente afirmados. Cuando me abandonaba sin freno a mis placeres vergonzosos era exactamente el mismo que cuando a la luz del día trabajaba por el progreso de la ciencia y el bien del prójimo. Pero sucedió que mis investigaciones científicas, decididamente orientadas hacia lo místico y lo trascendental, confluyeron en las reflexiones que he dicho, derramando una viva luz sobre esa conciencia de guerra perenne de mí conmigo mismo. Tanto en el plano científico como en el moral, fui por tanto gradualmente acercándome a esa verdad, cuyo parcial descubrimiento me ha conducido más tarde a un naufragio tan tremendo. El hombre no es verazmente uno, sino verazmente dos, y digo dos porque mis conocimientos no han ido más allá. Otros seguirán, otros llevarán adelante estas investigaciones, y no hay que excluir que el hombre, en el último análisis, puede revelarse una mera asociación de sujetos distintos, incongruentes e independientes. Yo, por mi parte, por la naturaleza de mi vida, he avanzado infaliblemente en una única dirección. Ha sido por el lado moral y sobre mi propia persona donde he aprendido a reconocer la fundamental y originaria dualidad del hombre. Considerando las dos naturalezas que se disputaban en el campo de mi conciencia, entendí que se podía decir con igual verdad ser una como ser otra. Era porque se trataba de dos naturalezas distintas, y muy pronto, mucho antes que mis investigaciones científicas me hicieran lejanamente barruntar la posibilidad de un milagro así, aprendí a cobijar con placer, como en un bonito sueño con los ojos abiertos, el pensamiento de una separación de los dos elementos. Si estos, me decía, pudiesen encarnarse en dos identidades separadas, la vida se haría mucho más soportable. El injusto se iría por su camino, libre de las aspiraciones y de los remordimientos de su más austero gemelo, y el justo podría continuar seguro y voluntarioso por el recto camino en el que se complace, sin tenerse que cargar de vergüenzas y remordimientos, por culpa de su malvado socio. Es una maldición para la humanidad, pensaba, que estas dos incongruentes mitades se encuentren ligadas así, que estos dos gemelos enemigos tengan que seguir luchando en el fondo de una sola y angustiosa conciencia. Pero ¿cómo hacer para separarlos? Estaba siempre en este punto cuando, como he dicho, mis investigaciones de laboratorio empezaron a echar una luz inesperada sobre la cuestión. Empecé a percibir mucho más a fondo de lo que nunca se hubiese reconocido la trémula inmaterialidad, la vaporosa inconsistencia del cuerpo, tan sólido en apariencia, del que estamos revestidos. Descubrí que algunos agentes químicos tenían el poder de sacudir y soltar esa vestidura de carne, como el viento hace volar las cortinas de una tienda. Tengo dos buenas razones para no entrar demasiado en particulares en esta parte científica de mi confesión. La primera es que nuestro destino y el fardel de nuestra vida, como he aprendido a mi costa, están atados siempre a la espalda. Si intentamos liberarnos, nos los encontramos delante de una forma nueva y todavía más insoportable. La segunda razón es que mi descubrimiento, como por desgracia, resultará evidente que por este escrito ha quedado incompleto. Me limitaré a decir, por tanto, que no solo reconocí en mi cuerpo, en mi naturaleza física, la mera emanación o efluvio de algunas facultades de mi espíritu, sino que elaboré una sustancia capaz de debilitar esa facultad
y suscitar una segunda forma corpórea, no menos connatural en mí en cuanto a expresión de otros poderes, aunque más viles, de mi misma alma. Dudé bastante antes de pasar de la teoría a la práctica. Sabía bien que arriesgaba la vida porque estaba clara la peligrosidad de una sustancia tan potente que penetrase y removiese desde los cimientos la misma fortaleza de la identidad personal. Habría bastado el mínimo error de dosificación, la mínima contraindicación para borrar completamente ese inmaterial tabernáculo que intentaba cambiar. Pero la tentación de aplicar un descubrimiento tan singular y profundo era tan grande que al final vencí todo miedo. Había preparado mi tintura desde hacía ya bastante. Adquirí entonces en una casa farmacéutica una cantidad importante de una determinada sal, que, según mostraban mis experimentos, era el último ingrediente necesario, y aquella noche maldita preparé la poción. Miré el líquido que bullía y humeaba en el vaso. Esperé que terminara la efervescencia. Luego me armé de valor y bebí. Inmediatamente después me entraron espasmos atroces, un sentido de quebrantamiento de huesos, una náusea mortal, y un horror, y una revulsión del espíritu tal que no se podría imaginar uno mayor ni en la hora del nacimiento o de la muerte. Pero pronto cesaron esas torturas y recobrando los sentidos me encontré como salido de una enfermedad grave. Había algo extraño en mis sensaciones, algo indescriptiblemente nuevo y por esto mismo indescriptiblemente agradable. Me sentí más joven, más ágil, más feliz físicamente, mientras en el ánimo tenía conciencia de otras transformaciones, una terca temeridad, una rápida y tumultuosa corriente de imágenes sensuales, un quitar el freno de la obligación, una desconocida pero no inocente libertad interior. E inmediatamente desde el primer respiro de esa nueva vida me supe llevado al mal con ímpetu decuplicado y completamente esclavo de mi pecado de origen. Pero este mismo conocimiento en ese momento me exaltó y deleitó como un vino. Alargué los brazos, exultando con la frescura de estas sensaciones, y me di cuenta de repente de ser diminuto de estatura. No había entonces un espejo en aquella habitación. Este que está ahora frente a mí mientras escribo lo puse aquí, después, para controlar mis transformaciones. La noche estaba muy avanzada. Por oscuro que estuviese, la mañana estaba cerca de concebir el día, y el servicio estaba cerrado y pertrechado en las horas más rigurosas del sueño. Decidí, por tanto, exaltado como estaba por la esperanza y por el triunfo, aventurarme con esta nueva forma hasta mi dormitorio. Atravesé el patio suscitando, quizás pensé así, la maravilla de las constelaciones, a cuya insomne vigilancia se descubría el primer ser de mi especie. Me escurrí por los pasillos, extraño en mi propia casa, y al llegar a mi dormitorio contemplé por primera vez la imagen de Edward Hyde. Pero aquí, para intentar una explicación de los hechos, puedo confiar solo en la teoría. El lado malo de mi naturaleza, al que había transferido el poder de plasmarme, era menos robusto y desarrollado que mi lado bueno, que poco antes había destronado. Mi vida, después de todo, se había desarrollado 9 de sus 10 partes bajo la influencia del segundo, y el primero había tenido raras ocasiones para ejercitarse y madurar. Así explico que Edward Hyde fuese más pequeño, más ágil y más joven que Henry Jekyll. Así como el bien transpiraba por los trazos de uno, el mal estaba escrito con letras muy claras en la cara del otro. El mal, además, que constituye la parte letal del hombre, por lo que debo creer aún, había impreso en ese cuerpo su marca de deformidad y corrupción. Sin embargo, cuando vi esa imagen espeluznante en el espejo, experimenté un sentido de alegría y de alivio, no de repugnancia. También aquel era yo. Me parecí natural y humano. A mis ojos, incluso, esa encarnación de mi espíritu pareció más viva, más individual y desprendida del imperfecto y ambiguo semblante que hasta ese día había llamado mío. Y en esto no puedo decir que me equivocara. He observado que cuando asumía el aspecto de Hyde, nadie podía acercárseme sin estremecerse visiblemente. Y esto sin duda porque mientras que cada uno de nosotros es una mezcla de bien y de mal, Edward Hyde, único en el género humano, estaba hecho solo de mal. No me detuve nada más que un momento ante el espejo. El segundo y concluyente experimento todavía lo tenía que intentar. Quedaba por ver si no habría perdido mi identidad para siempre, sin posibilidad de recuperación. En ese caso, antes de que se hiciera de día, tendría que huir a esa casa que ya no era mía. Volviendo deprisa al laboratorio, preparé y bebí de nuevo la poción. De nuevo pasé por la agonía de la metamorfosis, y volviendo en mí, me encontré con la cara, la estatura, la personalidad de Henry Jekyll.
Esa noche había llegado a una encrucijada fatal. Si me hubiera acercado a mi descubrimiento con un espíritu más noble, si hubiera arriesgado el experimento bajo el dominio de aspiraciones generosas o pías, todo habría ido de forma muy distinta. De esas agonías de muerte y resurrección habría podido renacer ángel, en lugar de demonio. La droga por sí misma no obraba en sentido más que en otro. No era por sí ni divina ni diabólica. Abrió las puertas que encarcelaban mis inclinaciones, y de allí, como los prisioneros de Filipos, salió corriendo quien quiso. Mis buenas inclinaciones entonces estaban adormecidas, pero las malas vigilaban, instigadas por la ambición, y se desencadenaron. La cosa proyectada fue Hyde. Así, de las dos personas en las que me dividí, una fue totalmente mala, mientras la otra se quedó en el antiguo Henry Jekyll, esa incongruente mezcla que no había conseguido reformar. El cambio, por tanto, fue completamente hacia peor. Aunque ya no fuera joven, yo no había aún perdido mi aversión por una vida de estudio y de trabajo. A veces tenía ganas de divertirme, pero como mis diversiones eran, digamos así, poco honorables, y como era muy conocido y estimado, además de tener una edad respetable, la incongruencia de esa vida me pesaba cada día más. Principalmente por esto me tentaron mis nuevos poderes, y de esta manera quedé esclavo. Solo tenía que beber la poción, abandonar el cuerpo del conocido profesor y vestirme como con un traje nuevo, con el de Edward Hyde. La idea me sonreía y la encontré entonces ingeniosa. Hice mis preparativos con el máximo cuidado. Alquilé y amueblé la casa de Soho, donde luego fue la policía a buscar a Hyde. Tomé como gobernanta a una mujer que tenía pocos escrúpulos y le interesaba estar callada. Y por otra parte advertí a mis criados que un tal señor Hyde, del que describí su aspecto, habría tenido de ahora en adelante plena libertad y autoridad en mi casa. Para evitar equívocos, para que en casa se familiarizaran con él, me hizo visita en mi nuevo aspecto. Luego escribí y te confié el testamento que tanto desaprobaste, de tal forma que, si le hubiera ocurrido algo al Dr. Jekyll, habría podido sucederle como Hyde. Y así, precavido, en cuanto suponía, en todos los sentidos, empecé a aprovecharme de las extrañas inmunidades de mi posición. Hace un tiempo, para cometer delitos sin riesgo de la propia persona y reputación, se pagaban y se mandaban a matones. Yo fui el primero que dispuse de un matón que mandaba por ahí para que me proporcionase satisfacciones. Fui el primero en disponer de otro yo mismo que podía en cualquier momento desembridarse para gozar de toda libertad, como un chiquillo de escuela en sus escapadas, sin comprometer mínimamente la dignidad y la seriedad de mi figura pública. Pero también en el impenetrable traje de Hyde estaba perfectamente al seguro. Si pensamos, ni existía. Bastaba que por la puerta de atrás me escurriese en el laboratorio y engullase la poción, siempre preparada para esta eventualidad. Porque Edward Hyde, si hiciera lo que hiciera, desaparecía como desaparece de un espejo la marca del aliento. Y porque en su lugar, inmerso tranquilamente en sus estudios al nocturno rayo de la vela, había uno que se podía reír de cualquier sospecha: Henry Jekyll. Los placeres que me apresuré a encontrar bajo mi disfraz eran, como he dicho, poco decorosos. No creo que deba definirlos con mayor dureza, pero en las manos de Edward Hyde empezaron pronto a inclinarse hacia lo monstruoso. A menudo, a la vuelta de estas excursiones, consideraba con consternado estupor mi depravación vicaria. Esa especie de familiar mío que había sacado de mi alma y mandaba por ahí para su placer, era un ser intrínsecamente malo y perverso. En el centro de cada pensamiento suyo, de cada acto, estaba siempre y solo él mismo. Bebía el propio placer con avidez bestial, de los atroces sufrimientos de los demás. Tenía la crueldad de un hombre de piedra. Henry Jekyll a veces se quedaba congelado con las acciones de Edward Hyde, pero la situación estaba tan fuera de toda norma, de toda ley ordinaria, que debilitaba insidiosamente su conciencia. Hyde, y solo Hyde, después de todo, era culpable. Y Jekyll, cuando volvió en sí, no era peor que antes. Se encontraba con todas sus buenas cualidades inalteradas. Incluso procuraba, si era posible, remediar el mal causado por Hyde, y así su conciencia podía dormir. No me pararé a describir las infamias de las que de esta forma me hice cómplice, ya que no sabría admitir, ni siquiera ahora, que las he cometido yo. Diré simplemente por qué caminos y tras qué advertencias llegó por fin mi castigo. Sin embargo, hay un incidente que debo recordar, aunque no tuviera consecuencias. Un acto mío de crueldad con una niña provocó la intervención de un paciente, que he reconocido el otro día en la persona de tu primo Enfield. Se unieron a él, el médico y los familiares de la pequeña, y hubo momentos en los que temí por mi vida. Por fin,
para aplacar su justa ira. Hyde les llevó hasta la puerta del laboratorio y pagó con un cheque firmado por Jekyll. Para evitar cualquier contratiempo, entonces abrí una cuenta a nombre de Edward Hyde en otro banco, y cuando cambiando la inclinación de mi caligrafía, hube provisto a Hyde también de una firma. Me creía cubierto de cualquier imprevisto del destino. 2 meses antes del asesinato de Sir Danvers, había estado fuera por una de mis aventuras y había vuelto a casa muy tarde. Al día siguiente me desperté en la cama con un sentido de curiosa extrañeza. Pero en vano miré alrededor, en vano examiné el mobiliario elegante y las proporciones de mi habitación con sus altas ventanas a la plaza. En vano reconocí las cortinas y la caoba de mi cama de columnas. Algo seguía haciéndome pensar que no fuese yo, que no me hubiese despertado en el lugar donde parecía que me encontraba, sino en la habitacioncilla de Soho, en la que por regla general dormía cuando estaba en el pellejo de Hyde. Esa especie de ilusión era tan extraña que aunque me sonriera y recayese a ratos, en el dormivela de la mañana, me puse a estudiarla con mi habitual interés por todo fenómeno psicológico. Lo estaba todavía analizando cuando, por casualidad, en un intervalo más lúcido, en mi despertar, la mirada cayó en una de las manos. Ahora, las manos de Henry Jekyll. Recuerdo que tú hiciste esa observación una vez. Eran típicas manos de médico, grandes, blancas y bien hechas. Pero la mano que vi en el embozo de la sábana, a la luz amarillenta de la mañana londinense, era nudosa y descarnada, de una palidez grisácea, muy recubierta de pelos oscuros. Era la mano de Edward Hyde. Me quedé mirándola al menos medio minuto, estupefacto por la sorpresa, antes de que el terror me explotase en el pecho con el estruendo de un golpe de platillos en una orquesta. Me levanté de la cama, corrí al espejo. La evidencia me heló. Sí, me había dormido Jekyll y me había despertado Hyde. ¿Cómo había podido ser posible?, me pregunté. E inmediatamente después, con un nuevo sobresalto de terror, ¿cómo remediarlo? Ya se había hecho de día, los criados se habían levantado y lo que necesitaba para la poción estaba en la habitación encima del laboratorio. Esto significaba un largo viaje por 2 rampas de escaleras, los pasillos detrás de la cocina, el patio abierto y la sala anatómica. Podría haberme tapado la cara, pero ¿para qué serviría si no podía esconder mi estatura? Luego me acordé con tremendo alivio que los criados se habían acostumbrado a ese ir y venir de mi otro yo. Me vestí, como mejor pude, con esa ropa muy ancha. Atravesé la casa con el susto de Bradshaw, que se echó para atrás al ver al señor Hyde a esas horas, y tan extrañamente vestido. Y 10 minutos más tarde el doctor Jekyll, reconquistada su propia apariencia, se sentaba con la frente fruncida, fingiendo desayunar. No se puede decir efectivamente que tuviese apetito. Ese incidente inexplicable, ese vuelco de mis anteriores experiencias, me pareció una profecía de desgracia, como las letras que trazó en la pared el dedo babilónico. Empecé entonces a reflexionar con más seriedad de la que había puesto hasta ahora, sobre las dificultades y los peligros de mi doble existencia. Esa otra parte de mí, que tenía el poder de proyectar, había tenido tiempo de ejercitarse y afirmarse cada vez más. Me había parecido últimamente que Hyde hubiera crecido, y en mis mismas venas, cuando tenía esa forma, había sentido que fluía la sangre más abundantemente. Percibí el peligro que me amenazaba. Si seguían así las cosas, el equilibrio de mi naturaleza habría terminado por trastocarse. No habría tenido ya el poder de cambiar y me habría quedado prisionero para siempre en la piel de Hyde. Mi preparado no se había demostrado siempre con la misma eficacia. Una vez, todavía al principio, no había tenido casi efecto. Otras veces había sido obligado a doblar la dosis, y hasta en un caso a triplicarla, con un riesgo muy grave de la vida. Pero después de ese incidente me di cuenta de que la situación había cambiado. Si al principio la dificultad consistía en desembarazarme del cuerpo de Jekyll, desde hace algún tiempo gradual, pero decididamente el problema era al revés. O sea, todo indicaba que yo iba perdiendo poco a poco el control de la parte originaria, y mejor de mí mismo, y poco a poco identificándome con la secundaria y peor. Entonces sentí que tenía que escoger entre mis 2 naturalezas. Estas tenían en común la memoria, pero compartían en distinta medida el resto de las facultades. Jekyll, de naturaleza compuesta, participaba a veces con las más vivas aprensiones y a veces con ávido deseo en los placeres y aventuras de Hyde. Pero Hyde no se preocupaba lo más mínimo de Jekyll. Al máximo lo recordaba como el bandido de la sierra recuerda la cueva en la que encuentra refugio cuando lo persiguen. Jekyll era más interesado que un padre, Hyde más indiferente que un hijo. Elegir la suerte de Jekyll era sacrificar esos apetitos con los que hace un tiempo era indulgente y que ahora satisfacía libremente.
Elegir la de Hyde significaba renunciar a miles de intereses y aspiraciones, convertirse de repente y para siempre en un desecho, despreciado y sin amigos. Parecía que se iba a imponer la primera elección, pero hay que colocar algo más en la balanza. Mientras Jekyll hubiese sufrido con agudeza los escozores de la abstinencia, Hyde ni siquiera se habría dado cuenta de lo que había perdido. Aunque las circunstancias fuesen singulares, los términos del dilema eran, sin embargo, banales y tan antiguos como el hombre. Todo pecador tembloroso en la hora de la tentación se encuentra frente a las mismas adulaciones y a los mismos miedos, y luego estos tiran los dados por él. Por otra parte, lo que me sucedió, como casi siempre sucede, fue que escogí el mejor camino, pero sin tener luego la fuerza de quedarme en él. Sí, prefería al maduro médico insatisfecho e inquieto, pero rodeado de amigos y animado por honestas esperanzas, y di un decidido adiós a la libertad, a la relativa juventud, al paso ligero, a los fuertes impulsos y secretos placeres de los que gocé en la persona de Hyde. Hice esta elección quizá con alguna desconocida reserva. No cancelé el arrendamiento de la casa de Soho, no destruí las ropas de Hyde que tenía en la habitación de encima del laboratorio. Durante 2 meses, sin embargo, me mantuve firme en mi resolución. Durante 2 meses llevé la vida más austera que jamás hubiera llevado, y tuve como recompensa las satisfacciones de una conciencia tranquila. Pero mis miedos con el tiempo se debilitaron. Las alabanzas de la conciencia con la costumbre perdieron eficacia. Empecé por el contrario a ser atormentado por impulsos y deseos angustiosos, como si el mismo Hyde estuviera luchando para liberarse. Y al final, en un momento de flaqueza moral, de nuevo, preparé y bebí la poción. No creo que el borracho, cuando razona con sí mismo, de su vicio, se preocupe alguna vez realmente de los peligros a los que se expone en su estado de embrutecimiento. Tampoco yo nunca, aunque a veces hubiese reflexionado sobre mi situación, había tenido suficientemente en cuenta la completa insensibilidad moral y la enloquecida predisposición al mal, que eran los rasgos dominantes de Hyde. Por esto me vino el castigo. Mi demonio había estado encerrado mucho tiempo en la jaula y escapó rugiendo. Inmediatamente fui consciente, incluso antes de haber terminado la poción, de una más desenfrenada y furiosa voluntad de mal. Y esto quizás explica la tempestad de intolerancia, de irresistible aversión, que desencadenaron en mí las maneras correctas y corteses de mi víctima. Pues al menos puedo declarar ante Dios que ningún hombre mentalmente sano habría podido reaccionar con un delito semejante a una provocación tan inconsistente, y que no había en mí más luz de razón cuando golpeé, de la que hay en un niño que rompe con impaciencia un juguete. Yo por otra parte me había despojado voluntariamente de todos esos instintos que, haciendo por así decir de contrapeso, permiten incluso a los peores entre nosotros resistir en alguna medida a las tentaciones. Ser tentado para mí significaba caer. Se desencadenó entonces un verdadero espíritu del infierno. Me enfurecí mucho con el hombre y en el suelo, saboreando con júbilo cada golpe que le daba, y solo cuando el cansancio sucedió al furor, todavía en pleno delirio, de golpe me heló el terror. Una niebla se disipó. Entendí que ya hasta mi vida estaba en peligro, y huí temblando del lugar de mi crueldad. Pero temblaba de miedo y de exaltación a la vez, igualmente enfurecido en la voluntad de vivir y en la, apenas satisfecha y mucho más estimulada, de hacer el mal. Fui corriendo a la casa de Soho y para mayor seguridad rompí mis papeles. Luego me encaminé por las calles alumbradas por las farolas, siempre en ese contrastado éxtasis del espíritu, complaciéndome cruelmente de mi delito, ya proyectando alegremente cometer otros, y sin embargo, dándome prisa, y con oído atento, por el temor de oír detrás de mí los pasos del vengador. Hyde tenía una canción en los labios mientras preparaba la mezcla y bebió brindando por el que había matado. Pero nada más cesar los dolores de la metamorfosis, Henry Jekyll de rodillas invocaba a Dios con lágrimas de gratitud y de remordimiento. El velo del amor de sí se había rasgado de arriba abajo, y en ese momento tuve delante toda mi vida. Podía seguirla desde los días de la infancia, cuando paseaba agarrado de la mano de mi padre, hasta las luchas y sacrificios de mi vida de médico, pero solo para volver siempre de nuevo, con el mismo sentido de irrealidad, a los condenados horrores de aquella noche. Habría querido gritar, intenté esconderme implorando y llorando por el tropel de sobrecogedoras imágenes y sonidos que la memoria me suscitaba en contra mía. Pero entre las pausas de mis invocaciones, la cara de mi iniquidad volvía a examinarme amenazadoramente. Por fin el remordimiento se hizo menos agudo y poco a poco le sucedió un sentido de liberación. El problema de mi conducta estaba resuelto.
Hyde, de ahora en adelante, ya no habría sido posible, y yo, quisiera o no, habría quedado confinado en la parte mejor de mi existencia. Qué alegría experimenté con este pensamiento. Con qué voluntariosa humildad acepté de nuevo las restricciones de la vida ordinaria. Con qué espíritu de sincera renuncia cerré la puerta por la que tan a menudo había ido y vuelto y pisoteé la llave con el tacón. Al día siguiente se supo que había testigos del asesinato, que no había duda sobre la culpabilidad de Hyde y que la víctima era una personalidad muy conocida. No había sido solo un delito, sino una trágica locura, y creo que me alegré de saberlo, que me alegré de que el terror del patíbulo me confirmase y fortificase en mis mejores impulsos. Jekyll era ahora mi puerto de asilo. Si Hyde se arriesgaba a salir un instante, las manos de todos se le habrían echado encima para agarrarlo y hacer justicia. Decidí que mi conducta futura rescataré mi pasado, y puedo decir honestamente que mi resolución trajo algún fruto. ¿Sabes también con qué celo? En los últimos meses del año pasado yo me dediqué a aliviar los dolores y sufrimientos. Sabes que pude ser de ayuda para muchos, y sabes que pasé unos días tranquilos y felices. No puedo decir con honradez que esa vida inocente y benéfica acabase aburriéndome. Creo que cada día gozaba más, pero no había conseguido liberarme de la maldita duplicidad de mi carácter. Cuando la voluntad de expiación se atenuó, la peor parte de mí, secundada durante mucho tiempo y ahora tan mortificada, empezó a rebullir y a reclamar. No es que pensase resucitar a Hyde, esa simple idea bastaba para que cayese en el terror. No, fui yo en cuanto Jekyll, en mi misma persona, el que jugó de nuevo con mi conciencia. Y fue como cualquier pecador clandestino que cede por fin a los asaltos de la tentación. Pero todo tiene un límite, la medida mayor se colma, y bastó ese fugaz extravío para destruir el equilibrio de mi espíritu. En ese mismo momento, sin embargo, no me alarmé. La caída me había parecido natural, como una vuelta a los viejos tiempos antes de mi descubrimiento. Era una bonita clara mañana de enero, con la tierra húmeda por la escarcha deshecha, pero ni una nube en el cielo. Regent's Park estaba lleno de invernales piares y olores casi primaverales. Yo estaba sentado al sol en un banco, y mientras el animal en mí lamía un resto de memorias, mi conciencia soñaba, reprometiéndose penitencia, pero sin ninguna prisa por empezar. Después de todo reflexioné, no era distinto de mis semejantes, pero luego sonreí comparando mi celo, mi laboriosa buena voluntad, con la perezosa crueldad de la negligencia de ellos. Estaba pavoneándome con este pensamiento cuando me asaltaron atroces espasmos, acompañados de náuseas y temblorosas convulsiones. Fue una crisis tan fuerte, aunque no durara mucho, que me dejó casi desvanecido. Cuando más tarde, poco a poco me recuperé y me di cuenta de un cambio en mi forma de pensar. Mayor audacia, desprecio del peligro, desligadura de toda obligación. Bajé los ojos. La ropa me colgaba informe en mis miembros contraídos. La mano que apoyaba en una rodilla era huesuda y peluda. Era otra vez Edward Hyde. Un momento antes gozaba de la estima de todos. Era rico y querido. Una mesa preparada me esperaba en mi casa. Y ahora no era más que un proscrito, sin casa y sin refugio. Un asesino al que todos perseguían. Carne de horca. Mi razón vaciló, pero no me faltó del todo. Ya he dicho que mis facultades parecían agudizarse y mi espíritu se hacía más tenso, más rápido, cuando estaba en mi segunda encarnación. Y así mientras Jekyll en ese punto habría quizás abandonado la partida, Hyde sin embargo supo adecuarse a la peligrosidad del momento. Los ingredientes para la poción estaban en un armario de la habitación, encima del laboratorio. ¿Cómo llegar ahí? Este era el problema que debía hacer un esfuerzo por resolver y sin perder un minuto de mi tiempo. Yo mismo había cerrado la puerta de atrás. Si hubiera intentado entrar por la puerta principal, los mismos criados me habrían llevado al verdugo. Vi que tenía que echar mano de otro, y acudí a Lennion. Pero ¿cómo podría llegar a Lennion? ¿Y cómo persuadirlo? Admitiendo que pudiese escapar de ser apresado por la calle, ¿cómo hacerme admitir a su presencia? ¿Cómo habría podido yo, visitante desconocido y desagradable, convencer al ilustre médico que saqueara el despacho de su colega, el Dr. Jekyll? Luego me acordé que conservaba algo de la personalidad de Jekyll, la caligrafía, y vi entonces con claridad el camino que debía seguir. Me arreglé la ropa que llevaba encima lo mejor que pude, y llamé un coche para que me condujera a una posada de la que recordaba el nombre, en Portland Street. Llevaba una ropa tan ridícula, aunque trágico fuese el destino que cubría, que el cochero no pudo contener una sonrisa de desprecio. Yo rechiné los dientes en un arrebato de furia salvaje, y desapareció su sonrisa. Felizmente para él, aunque más feliz para mí, ya que un instante después sin duda lo habría tirado del pescante.
Luego en la posada, cuando entré, tenía un aire tan tétrico que sirvientes y camareros, temblando de miedo, no osaron intercambiar una sola mirada en mi presencia, sino que, obedeciendo exquisitamente mis órdenes, me condujeron a una sala privada, a la que me trajeron todo lo que necesitaba para escribir. Hyde, en peligro de vida, era una bestia que aún no había aprendido a conocer. Sacudido por una rabia tremenda, preso de una furia homicida, animado solo por deseos de violencia, supo sin embargo dominarse y obrar con astucia. Escribió 2 cartas de calculada gravedad, una a Lennion, otra a Poole, y, para estar seguro de que las llevarían a correos, ordenó que se mandaran certificadas. Luego se quedó todo el día junto al fuego, mordiéndose las uñas, y cenó solo en la sala privada, servido por un camarero visiblemente amedrentado. Bien entrada la noche se fue y tomó un coche cerrado, que le llevó de arriba abajo por las calles de la ciudad. Luego, temiendo que el cochero empezase a sospechar de él, sigo diciendo él, porque en realidad no puedo decir yo. Ese hijo del infierno no tenía nada de humano. Ya estaba hecho solo de odio y de miedo. Despidió el coche y se aventuró a pie, entre los paseantes nocturnos, objeto de la curiosidad, por su grotesco vestir y siempre empujado, como en una tempestad, por esas 2 únicas bajas pasiones. Caminaba deprisa, mascullendo entre sí, buscando las calles menos frecuentadas, contando los minutos que lo separaban de la medianoche. A un cierto punto se le acercó una mujer, creo que para venderle fósforos, y él la echó de un manotazo. Cuando en casa de Lennion volví en mí, el horror de mi viejo amigo debió sin duda conmoverme, pero no sé hasta qué punto esa fue solo una gota, probablemente, que me sumergió en el mar del horror mientras consideraba la situación. Lo que ahora me perturbaba no era ya el terror de la horca, sino el de reconvertirme en Hyde. Escuché casi en sueños las palabras de condena de Lennion, y casi en sueños volví a casa y me metí en la cama. Me dormí enseguida, por lo postrado que estaba, y dormí un sueño largo e ininterrumpido, aunque poblado de pesadillas. Por la mañana me desperté bastante descansado. Estaba todavía agitado y débil, y no había olvidado los tremendos peligros del día anterior. El pensamiento del bruto que dormía en mí seguía llenándome de horror, pero estaba en mi casa. Disponía de los ingredientes para la poción, y mi gratitud por el desaparecido peligro tenía casi todos los colores de la esperanza. Estaba atravesando sin prisa el patio, después de desayunar, y respiraba con placer el aire fresco, cuando de nuevo se apoderaron de mí esas indescriptibles sensaciones que anunciaban la metamorfosis. Tuve apenas tiempo de refugiarme en mi habitación de encima del laboratorio, antes de encontrarme una vez más en la piel de Hyde, inflamado por sus furores y helado por sus miedos. Esta vez se necesitó una doble dosis para hacerme volver en mí, y por desgracia, 6 horas después, mientras me sentaba tristemente a mirar el fuego, volvieron los espasmos, y tuve que volver a tomar la poción. En breve, a partir de ese día, fue solo un esfuerzo atlético, y solo bajo el estímulo inmediato de la mezcla, pude a intermitencias mantenerme en la persona de Jekyll. Los escalofríos premonitores podían asaltarme en cualquier hora del día y de la noche, pero sobre todo bastaba que me durmiese o que echara una simple cabezada en mi butaca para que al despertar me encontrase Hyde. Esta amenaza siempre inminente y el insomnio al que yo mismo me condenaba más allá de los límites humanamente soportables, me redujeron pronto en mi persona a una especie de animal devorado y vaciado por la fiebre, debilitado tanto en el cuerpo como en la mente y ocupado con un solo pensamiento, el horror de ese otro yo mismo. Pero cuando me dormía, o cuando cesaba el efecto de la poción, caía casi sin transición, ya que la metamorfosis en este sentido era siempre menos laboriosa. En la esclavitud de una fantasía rebosante de imágenes de terror, de un alma que hervía de odio sin motivo y de un cuerpo tan lleno de energías vitales que parecía incapaz de contenerlas. Parecía que, al disminuir las fuerzas de Jekyll, las de Hyde aumentaran, pero el odio que las separaba era ya de la misma intensidad. Para Jekyll era una cuestión de instinto vital. Ya conocía en toda su deformidad al ser con el que compartía algunos de los fenómenos de la conciencia y con el que habría compartido la muerte. Pero aparte del horror y de la tragedia de este lazo, Hyde, con toda su energía vital, ya le parecía algo no solo infernal, sino inorgánico. Esto era lo que más horror le producía, que ese fango de pozo pareciese emitir gritos y voces, que ese polvo amorfo gesticulase y pecase, que una cosa muerta, una cosa informe, pudiera usurpar las funciones de la vida, y más aún, que esa insurgente monstruosidad fuese más cercana que una mujer, más íntima que un ojo, anidada como estaba en él, y enjaulada en su misma carne, donde la oía murmurar y luchar para nacer, y que en algún momento de debilidad o en la confianza del sueño ella pudiese prevalecer contra él y despojarlo de la vida.
Hyde odiaba a Jekyll por otras razones distintas. Su terror a la horca le empujaba siempre de nuevo al suicidio temporal, a abandonar provisionalmente la condición de persona para entrar en el estado subordinado de parte. Pero aborrecía esta necesidad, aborrecía la inercia en la que había caído Jekyll, y la cambiaba por la versión con la que se había considerado. Esto explica las burlas simiescas que Hyde empezó a tomarme, como escribir blasfemias de mi puño y letra en las páginas de mis libros, quemar mis papeles o destruir el retrato de mi padre. Incluso creo que si no hubiera sido por el miedo a morir, ya hace tiempo que se habría arruinado a sí mismo para arrastrarme en su ruina. Pero su amor a la vida era extraordinario. Diré más. Yo que me quedo helado y aterrorizado solo con pensarlo, yo, sin embargo, cuando reflexiono sobre la abyección y pasión de ese apego a la vida, y cuando lo veo temblar asustado, desencajado, por la idea de que yo pude eliminarlo con el suicidio, acabó por sentir hasta piedad. Es inútil alargar esta descripción, sobre todo porque el tiempo ya aprieta terriblemente. Bastaría decir que nadie jamás ha sufrido semejantes tormentos. Si no hubiese que añadir que también a estos la costumbre ha dado no digo alivio, sino disminución debida a un incierto encallecimiento del alma, a una cierta aquiescencia de la desesperación, y mi castigo habría podido durar años si no hubiera tenido lugar una circunstancia imprevista, que dentro de poco me separará para siempre de mi propio aspecto y de mi naturaleza originaria. Mi provisión de sales, que no había nunca renovado desde los tiempos del primer experimento, últimamente ha empezado a escasear, y cuando he mandado a buscar más, y he preparado con ellas la mezcla, he conseguido la ebullición y el primer cambio de color, pero no el segundo, y la poción no ha surtido ya efecto alguno. Poole te contará que le he enviado a buscar estas sales por todo Londres, pero sin conseguirlas. Ahora estoy convencido de que la primera cantidad debía ser impura, y precisamente de esta desconocida impureza dependía su eficacia. Ha pasado desde entonces una semana, y estoy terminando este escrito gracias a la última dosis de las viejas sales. Esta, por lo tanto, a no ser por un milagro, es la última vez que Henry Jekyll puede pensar sus propios pensamientos y ver su cara. Qué tristemente ha cambiado en el espejo que tiene delante. Ni puedo tardar mucho en concluir, porque solo gracias a mi cautela y a la suerte, estas hojas han escapado hasta ahora de la destrucción. Hyde, si la metamorfosis se produjese mientras estoy aún escribiendo, las haría inmediatamente pedazos. Sí, por el contrario tengo tiempo de ponerlas aparte. Su extraordinaria capacidad de pensar únicamente en sí mismo, la limitación de su interés por sus circunstancias inmediatas, la salvarán quizás de su simiesco despecho. Pero en realidad el destino que nos aplasta a ambos ha cambiado, e incluso domado a él. Quizás, dentro de media hora, cuando encarne de nuevo y para siempre ese ser odiado, sé que me pondré a llorar y a temblar en mi sillón, o que volveré a pasear de arriba abajo por esta habitación, mi último refugio en esta tierra, escuchando cada ruido en un paroxismo de miedo, pegando desesperadamente el oído a cualquier sonido de amenaza. ¿Morirá Hyde en el patíbulo? ¿O encontrará en el último instante el valor de liberarse? Dios lo sabe. A mí no me importa. Esta es la hora de mi verdadera muerte. Lo que venga después pertenece a otro. Y así posando la pluma, cerrando esta confesión mía, pongo fin a la vida del infeliz Henry Jekyll.